En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Tomen asiento. Yo les invitaría en un momento de silencio a pedirle a Jesús esta tarde: Señor, haz que yo pueda ver, pero a pedírselo con fe, porque Jesús le dice al ciego que ha recobrado la vista: vete, tu fe te ha salvado. Y eso necesitamos pedirle al Señor en esta tarde, o en esta mañana todavía, el don de la fe. Jesús nos pregunta a ustedes y a mí: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y necesitamos pedirle: Señor, que yo vea. Pero necesitamos también escuchar las palabras que la gente le dice a este ciego. Le dice: ánimo. La segunda palabra: levántate, porque Él te llama. Esto también nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Alguien que tiene fe lo puede todo. Acuérdense cuando el Señor de la Misericordia se le aparece a Santa Faustina Kowalska y le dice: la llave que abre todo, y le repite 3 veces, se llama. A ver, queridos hermanos, la llave que abre todo se llama. ¿Cuál? No, en el diario de Santa Faustina dice: la llave que abre todo se llama confianza, confianza, confianza. ¿Cómo se llama? 3 veces le repite el Señor de la Misericordia a Faustina. La llave que abre todo se llama así: confianza, confianza y confianza. Necesitamos pedirle al Señor. Jesús nos dice esta tarde: ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, que tenga fe, que confíe, porque el Señor de la Misericordia también le dice a Santa Faustina: depende de cómo es tu confianza, así también son las gracias que yo voy a derramar sobre ti. Entre mayor sea nuestra fe, el Señor va a derramar su gracia sobre nosotros. Entonces les invito hoy a que meditemos juntos aquello que el Santo Padre ha escrito en su documento, La Puerta de la Fe. Les invito a leer este documento. Es un documento muy pequeñito, solamente tiene 15 números, es del Papa Benedicto, lo publicó el año pasado. Se llama La Puerta de la Fe. Y en este documento el Santo Padre enumera las características de la fe. Y dice el Papa: deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y convicción renovada, con confianza y esperanza. El Papa quiere que este año nuestra fe tenga estas características:
que sea plena. Alguien puede decir: Padre, ¿dónde puedo crecer en la fe? ¿Cómo crece la fe? La fe crece por la escucha de la palabra. ¿Por qué crece la fe? Crece por los sacramentos y crece por la oración. Estos son los tres medios en donde crece la fe. Primero, ¿cuál? La escucha de la palabra. Después, los sacramentos. Y después, la oración. Que no se nos olvide, nuestra fe se nos dio como una semilla y depende de nosotros el que esta fe crezca. Si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no frecuento los sacramentos, si no oro, mi fe no puede crecer. Y ahora dice el Santo Padre: a confesar la fe con plenitud y convicción renovada, con confianza y con esperanza. Este año de la fe, que empezó ¿cuándo? El 11 de octubre. ¿Cuándo va a terminar? El 24 de noviembre del próximo año, la fiesta de Cristo Rey. Tenemos que confesar nuestra fe. Ahora, la fe tiene 7 características. La primera, la fe es don de Dios. Eso bien importante. La fe es un don de Dios. Segundo, la fe es necesaria para obtener la salvación. La primera, ¿cuál es? Don de Dios. La segunda, necesaria para la salvación. Tercera, la fe exige mi voluntad libre. Yo acepto totalmente aquello que el Señor me dice. La cuarta, la fe es totalmente cierta porque Jesús la garantiza. La quinta, la fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. Dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe con obras. Tú no me puedes decir que tienes fe si no tienes obras. Y él dice: yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe se tiene que traducir en las obras. La sexta, la fe aumenta si escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Si vivimos los sacramentos y si oramos. Y la séptima, la fe nos permite ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Estas 7 características tiene la fe. Las voy a repetir. ¿Es don de quién? De Dios. ¿Es necesaria para qué? Para salvarme. Si no tengo fe, no me voy a salvar. Necesito la fe para salvarme. Tercera, la acepto libremente. Nadie me puede obligar a creer. Es libre. La fe es libre. Nadie me puede obligar. Fíjense, hay una hermosa frase en el Apocalipsis 3:25. Dice Jesús: mira, estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Jesús no entra empujones. Jesús no empuja la puerta. Jesús toca. Por eso dice: si alguien me abre, entraré y cenaré. La fe es libre. Jesús totalmente toca la puerta. Depende de mí si le abro o no le abro. La fe es la certeza absoluta porque Jesús me la ha dado, porque Jesús me ha revelado los misterios de la fe. La fe aumenta. ¿Cómo aumenta? ¿A través de qué? La escucha de la palabra. Segundo, los sacramentos. Y tercero, la oración. Y por último, la fe nos invita ya pregustamos desde hoy el cielo. Ahora, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Nuestra fe la tenemos que celebrar. La fe crece por medio
de la escucha de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en misa, dice el concilio, es como si por primera vez Dios estuviera hablando. Esto que hemos escuchado hace un momentito en el Evangelio de San Marcos, esas palabras son también para nosotros. Jesús nos vuelve a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? El Evangelio no es letra muerta, es una persona que me habla, y esa persona es Jesús. Por eso, queridos hermanos, este año de la fe tenemos que creer más en la palabra de Dios. No es un libro más, no, es una persona que me habla, y esa persona es el mismo Señor. En el Museo del Rollo en Jerusalén hay una Biblia muy especial. Es una Biblia de un muchacho hebreo, judío, que fue asesinado por los nazis. Este muchacho sabía y tenía fe en la palabra de Dios. Era judío. ¿Saben lo que hizo este joven soldado? Lo que hizo este muchacho judío fue deshojar toda su Biblia y la puso abajo de su ropa. Cuando los nazis llegaron, le dispararon. Toda la Biblia tiene agujeros. Para este muchacho, la Biblia no era un libro más, era una persona. Creía en la palabra de Dios. San Jerónimo dice, tú no puedes decir que conoces a Cristo si no conoces su palabra. Necesitamos conocer al Señor. Dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo, amar como Cristo, pensar como Cristo, perdonar como Cristo, orar como Cristo. ¿De dónde voy a aprender esto? De la escucha de la palabra de Dios. Si yo no la escucho, no puedo decir que conozco al Señor, no puedo decir que conozco a Cristo. Necesito todos los días ir a la palabra de Dios, no solamente cada 8 días. Yo les sugiero, compren su misalito. Ven el misalito mensual. ¿Cuánto cuesta el misalito mensual? 17, 15 pesos, 20 pesos. Compren ese misalito. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios no solamente la estoy escuchando yo, es la palabra de Dios que está escuchando el Papa, que están escuchando nuestros obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos en todo el mundo. Es el Señor que me habla. Pero yo tengo que enfrentarme a la palabra de Dios no como un libro, sino como una persona que me habla. San Jerónimo, hace 1600 años, no tenía nuestros libros que ahora tenemos. Tenía pergaminos. No se acostaba si antes no leía hincado un pedazo de la palabra de Dios. Para San Jerónimo no era un escrito más, era una persona, el Dios que me habla. Por eso dice el Concilio Vaticano II, es tan importante la mesa de la palabra como es tan importante la mesa de la Eucaristía, donde se leen las lecturas. ¿Cómo se llama? El ambón. Es tan importante el ambón como es tan importante el altar. El Señor que me habla es el mismo Señor que se hace presente en su cuerpo y en su sangre en el altar. ¿Queda claro, hermanos? Entonces nuestra fe va a crecer por la escucha de la palabra. Segundo, va a crecer ¿por qué? Por los sacramentos. Y entonces dice el Santo Padre, será una ocasión este año para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde emana toda su fuerza. En diciembre, este diciembre, celebraremos
50 años de un documento que salió del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilio. ¿Qué significa? El Sacrosanto Concilio, el Santo Concilio. Y este documento que cumple 50 años, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver primero que Jesús sigue actuando a través de la liturgia. Por eso tenemos que amar nuestra liturgia, empezando desde nosotros los sacerdotes, porque Jesús sigue actuando en ella. ¿Cómo sigue actuando? A través de nosotros los sacerdotes, a través de ustedes. Cuando ustedes pasan a leer la palabra de Dios en la misa, no están leyendo un libro más. Es el Señor que está hablando a través de ustedes. Vean ustedes la grandeza. Ustedes le prestan a Jesús sus ojos, su voz, su cuerpo, sus manos. Jesús está hablando a la comunidad a través de ustedes. Cuando el sacerdote proclame el evangelio, ¿quién es el que está hablando? Jesús. Jesús está hablando. El sacerdote solamente le presta a Jesús sus manos, su boca, los sacramentos. ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. ¿Quién es el que confirma? Cristo. ¿Quién es el que perdona los pecados? ¿Quién es el que hace el sacramento de la Eucaristía? Cada sacramento es obra de Cristo. Por eso, la acción más grande que tenemos en la iglesia es la liturgia. Dice este documento del Concilio Vaticano II, Cristo sigue ejerciendo su sacerdocio a través de la liturgia. Donde más podemos santificarnos es en la liturgia. Y de los 7 sacramentos, donde se reciben las gracias, el sacramento más grande que tenemos, a donde van todos los sacramentos, el centro de toda la vida cristiana, ¿cuál es? La Eucaristía. Ayer, ¿con qué empezamos el congreso? Con la adoración del Santísimo. Hoy, ¿con qué empezó el congreso? Con la adoración del Santísimo. La Eucaristía es el más grande regalo que Jesús nos ha dado. Acuérdense después de la consagración, ¿cómo dice el sacerdote después de que ha levantado el vino consagrado, la sangre de Jesús? Lo pone en el altar y se levanta. ¿Qué dice? Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el centro de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. De los 7 sacramentos, la Eucaristía es el más grande de todos los sacramentos. ¿Por qué es el más grande? Porque Jesús está ahí presente. Diríamos hoy, en vivo y a todo color. Ahí está Jesús en el sacramento de la Eucaristía. No hay otro sacramento mayor. En todos Jesús está presente, pero por excelencia está en el sacramento de la Eucaristía. Está en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Como está en el cielo, Jesús está presente en cada Eucaristía. El Papa Juan Pablo II decía, si entendiéramos quién está en el sacramento de la Eucaristía, dice él, apiñaríamos nuestras iglesias. Si no vamos a la Eucaristía, si no vamos a la adoración, ¿saben por qué no vamos? ¿Por qué? ¿Porque no tienen tiempo? ¿Por ignorancia? No, porque no tenemos fe. Esa es la razón. Si creyéramos más quién está en la hostia, no dejaríamos la misa diaria, no dejaríamos la misa el domingo, no dejaríamos la adoración del Santísimo. Es porque nos falta fe. Veanlo ustedes, a los sacerdotes también nos pasa. A veces no celebramos a prisa,
A veces es la consagración tan rápida, a veces es porque ya tengo otra cosa que hacer. En el fondo, ¿qué es lo que nos falta? Fe. Por eso necesitamos pedirle a Jesús esta tarde: haz, Señor, que yo vea, haz, Señor, que yo crea en este sacramento. ¿Por qué Jesús se ha querido quedar en la Eucaristía? Dice el catecismo de la Iglesia, por 3 motivos. Fíjense ustedes: porque no quiso alejarse de nosotros. Segundo, porque quiso hacernos partícipes de su Pascua. Tercero, por amor al hombre. Por eso está en la Eucaristía, porque no quiso alejarse de nosotros, porque quiso hacernos partícipe de su Pascua, por amor a nosotros. San Juan, en el capítulo 13, el verso 1 dice: llegada la hora de la cena, los amó hasta el extremo. La Eucaristía es el amor de Jesús hasta el extremo. El cura de Ars, que es el patrono de todos los párrocos del mundo, un santo que murió hace 153 años, decía: si creyéramos quién está en la hostia, cada iglesia necesitaría un grupito de soldados para cuidar día y noche. Las iglesias no se cerrarían, las iglesias estarían abiertas día y noche si creyéramos que Jesús está en la hostia. Pues yo les invito ahora a ponernos de pie, a pedirle al Señor que aumente nuestra fe en la Eucaristía, que creamos más en Él. Fíjense ustedes, San Gregorio Magno, un papa que vivió hace casi 1500 años, decía: ¿por qué Jesús, cuando se acuerdan de aquella parábola que dice, el rey tuvo una fiesta, se casó el hijo, y entonces les dijo vayan a invitar a los invitados, vayan a convocar a la gente importante? Y uno se excusó, ¿se acuerdan? Uno tenía una yunta, el otro se había casado y no fueron al banquete. Entonces dice el Evangelio que el rey dijo: salgan a las calles, a los caminos, inviten a todos, invítenlos. Y se llenó la sala y el rey empieza a caminar y a uno le dice: ¿por qué no trajiste el traje de fiesta? Y dice San Gregorio: pero ¿cómo va a ser que traiga el traje de fiesta? Si lo agarraron en el camino, lo agarraron en la esquina, vámonos a la fiesta. ¿Cómo va a llevar el traje de fiesta? Y dice San Gregorio: porque para ir a la Eucaristía se necesitan 2 trajes, el traje de la fe y el traje del amor. A este hombre le faltaba el traje del amor. Tenía fe porque fue al banquete, pero no llevaba el traje nupcial, llevaba el traje le faltaba el traje del amor. Eso necesitamos. En cada Eucaristía hay que ir con 2 trajes, dice San Gregorio. ¿Cuáles son los 2 trajes? ¿El traje de qué? De la fe, el vestido de la fe y el vestido del amor. Pues vamos a agradecerle al Señor el que se ha querido quedar por nosotros en el don de la Eucaristía. No puede crecer nuestra fe si no tenemos este sacramento, si no vivimos de él. Jesús, aquí presente en forma real, te pedimos un poco más de fe y de humildad. Quisiéramos poder ser dignos de compartir contigo el milagro
más grande del amor. Milagro de amor tan infinito, que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy venimos de la mano de María a recibir la fe en esta Eucaristía. Damos gracias por llamarnos a esta cena. No somos dignos que visites nuestras almas. Milagro de amor tan infinito, que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Les invito, cada uno en silencio, a decirle a nuestro Señor desde lo más profundo: haz, Señor, en silencio, haz, Señor, que yo vea. Haz, Señor, que yo vea tu amor, que ha llegado hasta el extremo en la presencia tuya en la Eucaristía. Haz, Señor, que yo vea cuánto me amas. En el sagrario estás vivo por mí. Ayúdanos, Señor, en este año de la fe a creer que la Eucaristía es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia. Ayúdame a creer, Señor, que en el sagrario está la fuente de donde emana toda su fuerza. Ayúdanos, Señor, a ver que la Eucaristía es el más grande don, el más grande regalo que tú nos puedes dar. Que aquellas palabras que San Lucas escribe en el capítulo 22, con ansia he deseado celebrar esta cena, son también para cada uno de nosotros todos los días. Con ansia nos esperas, con ansia deseas encontrarte con nosotros, con ansia, Señor, nos deseas. Pero ¿cuál es nuestra actitud, Señor? Nuestra actitud muchas veces somos como los hielos fríos. Totalmente vienes a nosotros en la Eucaristía y apenas si tenemos 1 minuto, 2, 3, contamos el tiempo
para darte gracias después de que comulgamos. Señor, en este año de la fe,